A veces la fe se encuentra en los lugares menos esperados. No siempre nace en templos ni en altares, sino en corazones que, incluso sin pertenecer al pueblo elegido, logran entender el verdadero poder de creer. Hoy, quiero contarte la historia de un hombre que no era judío, no conocía la ley de Moisés en profundidad, ni había crecido escuchando las promesas de los profetas. Sin embargo, su fe sorprendió al mismo Jesús. Esta es la historia del oficial romano de Capernaum. Una historia que nos enseña que la fe no depende del lugar donde nacemos, sino del corazón con el que nos acercamos a Dios. Capernaum era una ciudad activa, llena de movimiento. Las calles estaban llenas de comerciantes, pescadores, soldados y curiosos. Era un punto estratégico en la región de Galilea, donde lo romano y lo judío convivían con tensión constante. Entre ellos vivía un centurión, un hombre acostumbrado a dar órdenes, a mantener el control, a comandar la disciplina. Tenía bajo su mando a 100 soldados, pero ese día el comandante poderoso se sentía impotente. En su casa yacía su siervo enfermo, paralizado, sufriendo terriblemente. Aquel siervo no era simplemente un subordinado, era alguien muy querido para él. En una cultura donde la compasión rara vez se mezclaba con la autoridad, este hombre demostraba algo diferente. Su corazón se conmovía. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su sirviente se apagaba lentamente. El centurión había escuchado hablar de Jesús. Las noticias se esparcían como fuego. Un maestro judío que hablaba con autoridad, que sanaba enfermos, que expulsaba demonios, que tocaba a los impuros y los restauraba. Aquel hombre no conocía todos los detalles de la fe judía, pero algo dentro de él le decía que este Jesús era diferente. Quizás, por primera vez en su vida, el centurión se sintió pequeño ante un poder que no podía controlar con la espada ni con las órdenes. Era el poder de la fe. Con decisión fue al encuentro de Jesús. No le importó que su uniforme romano despertara miradas de desconfianza. No le importó ser extranjero entre los hijos de Israel. Su necesidad era más grande que su orgullo. Cuando finalmente lo encontró, se inclinó con respeto y dijo con voz firme pero cargada de angustia: «Señor, mi siervo está en casa postrado, paralizado y sufre terriblemente». Las palabras del oficial rompieron el silencio. Los presentes observaron con asombro. ¿Un romano llamando señor a un judío? Aquello era impensable, pero Jesús no vio su rango ni su nacionalidad, vio su corazón. Entonces respondió con una frase sencilla, pero poderosa: «Iré y lo sanaré». El centurión, sorprendido, sintió el peso de esas palabras. Jesús, el maestro que sanaba multitudes, estaba dispuesto a ir a su casa. Pero el centurión entendió algo que muchos no comprendían. No era necesario que Jesús caminara hasta su puerta, no era necesario que tocara al enfermo. Su autoridad era suficiente. Así que respondió con humildad y profunda convicción: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo sanará». Esa frase resonó en el aire como una declaración de fe pura. No provenía de un fariseo ni de un escriba, ni siquiera de uno de los discípulos. Era la confesión de un hombre que había entendido el principio más grande del reino: creer en la autoridad de Jesús sin necesidad de pruebas visibles. El centurión continuó: «Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace». Con esas palabras, el oficial demostró que había comprendido el misterio espiritual del poder divino. Así como él daba órdenes y eran cumplidas, sabía que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre el tiempo y sobre la vida misma. Era la fe en su forma más pura, reconocer el poder del Señor sin necesidad de verlo actuar físicamente. Jesús lo miró con asombro. El Evangelio dice que se maravilló, y no era común ver a Jesús maravillado. Volviéndose hacia los que lo seguían, declaró: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Aquella afirmación resonó entre los presentes. Muchos habían visto milagros, habían escuchado parábolas, pero no todos habían creído. Sin embargo, un extranjero, un soldado romano, había entendido lo que tantos religiosos no comprendían. Jesús continuó diciendo que muchos vendrían del oriente y del occidente y se sentarían a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serían echados fuera. Era una advertencia profunda. El reino de Dios no se limita por fronteras, culturas ni religiones. Lo que abre las puertas del cielo es la fe genuina. Entonces Jesús dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Imagina el momento. En
En la casa del centurión, quizás lejos de Jesús, el siervo abre los ojos. El dolor se desvanece. Sus músculos vuelven a moverse. Los sirvientes gritan de alegría, las lágrimas corren y el centurión siente en su corazón una paz que jamás había experimentado. No era solo el alivio de ver sano a su siervo, sino el descubrimiento de una verdad que transformaría su vida para siempre. La fe no conoce límites, no se mide por religión ni por posición, sino por la confianza total en la palabra de Jesús. Esta historia, aunque breve en los Evangelios, es una de las más poderosas, porque revela que la fe verdadera no necesita ver para creer, solo necesita escuchar y confiar. La fe del centurión no fue solo un acto momentáneo, fue una declaración eterna sobre lo que significa creer sin ver. Jesús no solo sanó a su siervo, reveló a través de él el tipo de fe que agrada a Dios. Esa fe que no se apoya en la vista ni en la lógica, sino en la convicción profunda de que su palabra es suficiente. Pensemos en eso un instante. Basta con que digas una sola palabra. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde pedimos señales, pruebas, confirmaciones? Queremos ver antes de creer, pero el centurión nos muestra el camino inverso. Creer antes de ver. Su corazón comprendió que cuando Dios habla, la realidad obedece. Imagina por un momento la escena desde la mirada del centurión. Él era un hombre de poder, un líder acostumbrado a controlar cada aspecto de su entorno. Sin embargo, ese día reconoció que había llegado al límite de su fuerza humana. Sus recursos, su posición, su autoridad, nada podía sanar a su siervo. Y en ese límite, donde termina la autosuficiencia, comenzó la fe. Ahí, en la rendición, nace el milagro. Porque la fe verdadera no nace en la abundancia de respuestas, sino en el vacío donde solo queda confiar. Jesús se maravilló, dice el texto. ¡Qué palabra tan poderosa! Maravillado. El Hijo de Dios, que conocía los corazones, que entendía los pensamientos más profundos de los hombres, se asombró por la fe de alguien que, según las normas religiosas de su tiempo, ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Esto nos enseña que el Señor no busca títulos, ni rituales, ni apariencias. Él busca fe. Esa clase de fe que rompe barreras, que trasciende culturas, que une cielo y tierra. A lo largo de los Evangelios, Jesús se encuentra con muchas personas. Algunos dudan, otros piden señales, otros lo siguen por interés. Pero este centurión se distingue porque no pide una prueba, solo una palabra. Y ese detalle es fundamental. La palabra de Cristo tiene poder creador. Fue la palabra la que formó el universo, la que dio vida al hombre, la que calmó la tormenta, la que expulsó demonios y resucitó muertos. El centurión no necesitaba que Jesús cruzara su puerta, porque sabía que su autoridad no estaba limitada por el espacio. Cuando Jesús habla, el tiempo y la distancia obedecen. ¿Cuántas veces nosotros limitamos nuestra fe? Creemos que Dios puede actuar solo de ciertas maneras, bajo ciertas condiciones. Pensamos que debe estar presente físicamente en una situación para que algo cambie. Pero el centurión entendió lo esencial. El poder de Dios no depende de la cercanía física, sino de la confianza espiritual. Cuando confías en la palabra de Cristo, no importa si Él parece distante, su autoridad sigue intacta. Y eso transforma todo. Jesús, al escuchar su respuesta, habló a los que estaban alrededor y les dio una lección que cruzó los siglos. Muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Con esas palabras, Jesús estaba anunciando algo que cambiaría la historia de la fe. Estaba abriendo las puertas del reino a todos los que creyeran, sin importar su origen. Era un mensaje universal. La salvación no está reservada para unos pocos, sino para todo aquel que cree. La fe del centurión fue como una semilla que anunció la entrada de los gentiles en el plan de Dios. En aquel encuentro se derribaron muros invisibles. Los muros de la religión, del prejuicio, del nacionalismo espiritual. Jesús mostró que el reino de los cielos no se hereda por sangre, sino por fe. Esa fue una revelación profunda, porque hasta ese momento muchos creían que Dios solo actuaba dentro del pueblo de Israel. Pero ese día, un romano, un símbolo del imperio, del poder extranjero, del dominio pagano, se convirtió en un ejemplo de fe para todo el mundo. Y es que Dios siempre ha usado lo inesperado para revelar su gloria. Eligió a un pescador para ser apóstol, a una mujer samaritana para llevar la noticia del Mesías, a un ladrón arrepentido para recibir el paraíso, y ahora a un soldado romano para mostrar lo que es creer verdaderamente. Cuando Jesús dijo, «Ni aún en Israel he hallado tanta fe», no estaba deshonrando a su pueblo, sino despertándolo. Estaba diciendo, la verdadera fe no se trata de pertenecer a una religión,
sino de confiar en mí con todo el corazón. Y ahí es donde esta historia toca nuestras vidas, porque todos en algún momento somos ese centurión. Tenemos algo o alguien que amamos sufriendo. Nos encontramos con problemas que superan nuestra fuerza. Y en medio de la desesperación nos damos cuenta de que solo una palabra de Jesús puede cambiarlo todo. Pero entonces viene la pregunta: ¿creemos de verdad que su palabra es suficiente? A veces oramos, pero seguimos dudando. Pedimos, pero seguimos midiendo nuestras posibilidades. Decimos Dios puede hacerlo, pero dentro de nosotros ponemos límites al poder divino. La fe del centurión nos invita a dejar esos límites atrás. Nos enseña a confiar en la autoridad de Jesús sin condiciones. Si Él lo dice, basta con eso. Si Él promete, su palabra se cumplirá. Si Él envía su voz sobre nuestra vida, nada puede impedir que su propósito se realice. Cada promesa en la Biblia es una palabra viva, esperando un corazón que crea. El centurión no tuvo una Biblia, no conocía a los profetas, no asistía al templo, pero tuvo algo que muchos de nosotros olvidamos: una confianza total. Y esa confianza movió el corazón de Dios. Imagínalo por un instante. Jesús no necesitó moverse físicamente hacia la casa del centurión. No hubo contacto, no hubo presencia visible, solo una palabra. Y en ese instante, el milagro se desató. Esto nos recuerda que cuando creemos, lo invisible se vuelve posible. No necesitamos ver el proceso, solo confiar en el resultado. La fe no siempre elimina la dificultad, pero cambia la forma en que la enfrentamos. El centurión pudo haber dudado, pero eligió creer. Y esa elección lo convirtió en protagonista de una de las mayores lecciones de fe de toda la Escritura. Cuando el centurión regresó a su casa, fue recibido por la noticia que transformó su alma. Su siervo estaba sano. En el mismo instante en que Jesús pronunció aquellas palabras, la enfermedad retrocedió. El dolor se detuvo. La vida volvió. El centurión no lo sabía aún, pero su obediencia había sido recompensada al mismo tiempo que su fe había sido confirmada. Y allí, en la intimidad de su hogar, probablemente cayó de rodillas, no ante un ídolo, no ante una estatua del imperio, sino ante el Dios vivo, agradeciendo con lágrimas de gratitud. Porque entendió que no había sido su rango ni su posición, sino su fe lo que había tocado el corazón de Jesús. Esa escena final encierra una verdad poderosa. Cuando crees, el milagro ocurre incluso cuando aún no lo ves. La fe activa el poder de Dios antes de que tus ojos puedan confirmarlo. Jesús no solo sanó a un siervo enfermo, sanó también la distancia entre lo humano y lo divino. En aquel momento, un hombre extranjero se convirtió en un ejemplo eterno de cómo acercarse a Dios con humildad y confianza. Pensemos en esto. El centurión no tenía acceso a las sinagogas, no conocía los ritos, no recitaba las oraciones tradicionales. Sin embargo, tenía un corazón dispuesto a creer, y ese corazón fue suficiente para que Dios obrara. A veces creemos que necesitamos hacerlo todo perfecto para que Dios escuche. Orar de una forma específica, tener palabras correctas, cumplir con todos los requisitos religiosos. Pero Jesús nos muestra que lo esencial no está en la forma, sino en la sinceridad. Cuando la fe es genuina, el cielo se abre, sin importar de dónde vengas ni cuánto sepas. La historia del centurión nos enseña 3 cosas fundamentales. Primero, la fe no se basa en ver, sino en confiar. Él creyó sin pruebas. No necesitó ver al siervo sanar, porque sabía que si Jesús lo decía, ocurriría. Segundo, la fe verdadera nace de la humildad. A pesar de su posición, el centurión reconoció su pequeñez ante el poder de Cristo. Dijo: «No soy digno de que entres bajo mi techo». Esa humildad abrió la puerta al milagro. Y tercero, la fe reconoce autoridad espiritual. El centurión entendió que Jesús tenía dominio sobre todo lo visible e invisible. No lo trató como a un profeta común, sino como al Señor del universo. Cada uno de nosotros puede vivir esta misma fe. No necesitamos ser eruditos, ni líderes, ni santos perfectos. Solo necesitamos creer como el centurión creyó, con el corazón rendido y los ojos puestos en la palabra de Jesús. Quizás hoy tú también estás enfrentando algo que parece imposible. Una enfermedad, una situación familiar, una carga emocional o espiritual que no puedes resolver. Tal vez, como aquel centurión, ya lo intentaste todo. Pero este pasaje te recuerda algo esencial. Una palabra de Jesús sigue teniendo poder. Esa palabra que sanó hace 2000 años sigue viva. Porque el mismo Jesús que caminó por Capernaum es el mismo que habita en tu vida hoy.
Él no ha cambiado. Su autoridad sigue siendo absoluta, y su voz sigue restaurando lo que parece perdido. El problema no es si Dios puede, sino si nosotros creemos que Él puede. La fe no se trata de entender cómo sucederá el milagro, sino de confiar en quien lo hace posible. El centurión no entendía los misterios divinos, pero sabía que si Jesús hablaba, algo sucedería, y eso bastó. Esa es la esencia de la fe. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas aferrarte a la palabra que sale de la boca de Dios. Cada promesa que lees en las Escrituras tiene el mismo poder que aquella palabra pronunciada en Capernaum. Cuando Jesús dice, «Yo estaré contigo todos los días», eso no es una metáfora, es una declaración viva. Cuando dice, «No temas, cree solamente», es una orden que rompe el miedo. Cuando dice, «Venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar», esa palabra tiene autoridad sobre tu cansancio, tu ansiedad y tu dolor. La fe del centurión nos recuerda que creer en Jesús no es un acto de religión, sino una relación. Una relación donde la confianza reemplaza la duda y la esperanza reemplaza el miedo. Y cuando esa fe se enciende en tu corazón, ya no hay distancia, ni imposibilidad, ni silencio que pueda detener el poder de Dios. Jesús dijo, «Ve, y como creíste te sea hecho». Hoy, esas mismas palabras siguen resonando. Como creíste te sea hecho. Si crees que Él puede sanar, Él sanará. Si crees que puede restaurar, Él restaurará. Si crees que puede perdonar, Él perdonará. Todo depende de una decisión sencilla, pero poderosa: creer. Quizás no veas aún el resultado, pero mientras confíes, el milagro ya comenzó. El siervo fue sanado en el momento en que Jesús habló, no cuando el centurión lo comprobó. Tu milagro también puede estar ocurriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras, aunque todavía no lo veas con tus ojos. Porque la fe siempre actúa en el tiempo invisible antes de manifestarse en el visible. Así que hoy, haz lo mismo que hizo aquel oficial romano. Entrégale tu situación al Señor y dile, «Jesús, no soy digno, pero confío en tu palabra». Y espera, con fe, porque la palabra de Cristo jamás vuelve vacía. La fe del centurión sigue viva cada vez que alguien se atreve a confiar sin ver, a creer sin condiciones, a descansar en la voz de Dios. Y tú puedes ser parte de esa historia. La fe que movió el corazón de Jesús hace más de 2000 años puede mover el tuyo hoy. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes solo en palabras. Permite que sea una semilla que despierte tu fe. Cree, ora, confía, y cuando veas a Dios obrar, testifica, comparte, lleva este mensaje a otros, porque el mundo necesita saber que todavía hay poder en la palabra de Jesús. Sus milagros no quedaron en el pasado. Siguen ocurriendo cada vez que alguien dice, «Señor, basta con que digas una sola palabra». Y si hoy esa palabra llegó a ti, entonces este mensaje cumplió su propósito. No te vayas sin creer, sin renovar tu confianza. Jesús sigue buscando corazones con fe, y tal vez el próximo milagro que Él haga será el tuyo. La historia del centurión no terminó en Capernaum. Su fe quedó registrada para la eternidad, como un faro que sigue alumbrando a todos los que enfrentan momentos de desesperación. Aquel encuentro no solo fue un milagro físico, fue un encuentro entre el cielo y la tierra, entre la fe humana y el poder divino. Y desde entonces, las palabras de aquel hombre siguen resonando a través de los siglos. «Señor, no soy digno, pero basta con que digas una palabra». Cada vez que alguien se siente indigno, esas palabras cobran vida. Cada vez que alguien, en medio de la oscuridad, levanta una oración temblorosa, Jesús vuelve a mirar con el mismo asombro con el que miró al centurión. Porque la fe no se mide por lo que tienes, sino por cuánto confías. Y en ese acto silencioso de creer, sin pruebas, sin certezas, sin control, el alma toca el corazón de Dios. Vivimos en un mundo donde la fe parece un recurso escaso. Las personas buscan evidencias, explicaciones, garantías, pero la fe genuina es contracultural. No busca controlar a Dios, sino confiar en Él incluso cuando no entendemos. El centurión podría haber exigido pruebas. Podría haber dicho, «Muéstrame primero, y luego creeré», pero eligió lo contrario. «Creo primero, y luego veré». Esa es la esencia del reino, caminar por fe, no por vista. A veces Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas, no para destruirnos, sino para enseñarnos a depender. Cuando ya no puedes sostenerte con tus recursos, cuando todo parece perdido, es cuando más cerca estás de un milagro. Porque la fe florece en la tierra seca, en el desierto donde ya no hay nada que te sostenga. Y allí,
Cuando lo único que te queda es la palabra de Dios, descubres que esa palabra es suficiente. Recuerda, la fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu corazón mientras esperas. El centurión tuvo que regresar a su casa sin ver a Jesús tocar a su siervo. Caminó por fe, sin señales visibles. Cada paso que daba de regreso era una declaración de confianza. Y mientras caminaba, el milagro ya había ocurrido. Esa es la belleza de creer. Cuando tú das un paso en fe, Dios ya está actuando a tu favor, incluso antes de que llegues. Tal vez hoy te sientes como ese centurión, caminando hacia una situación incierta. Has orado, has pedido, y todavía no ves el cambio. Pero déjame decirte algo. Jesús ya habló, y cuando Él habla, lo invisible se mueve. Cuando Él declara una palabra sobre tu vida, los muros comienzan a caer, las cadenas se rompen, las heridas comienzan a sanar, y el propósito empieza a cumplirse. Aunque no lo veas, su palabra ya está trabajando en lo profundo. Por eso no te rindas. No midas la fidelidad de Dios por lo que ves, sino por lo que Él prometió. El centurión no vio, pero creyó, y porque creyó, vio el milagro manifestarse. Tu historia también puede tener ese final. Tal vez no en el tiempo que esperas ni de la manera que imaginas, pero siempre en el momento perfecto de Dios. La fe no significa entender todo, sino descansar en el amor de aquel que lo entiende todo. Significa soltar el control y permitir que la palabra de Cristo haga lo que solo ella puede hacer. Porque la fe no es magia, es relación. Y cuando esa relación se fortalece, ya no necesitas pruebas para saber que Él está obrando. Piensa en cuántas vidas han sido transformadas por una sola palabra de Jesús. Levántate. Sé limpio. Perdonados te son tus pecados. Ven. Cree. Y en esa lista eterna de palabras que cambiaron destinos también está la tuya. Porque el mismo Jesús que sanó al siervo del centurión sigue pronunciando palabras de vida sobre quienes creen en Él. El milagro de la fe no siempre está en la sanidad física. A veces está en la paz que llega antes del resultado. El centurión no esperó a ver la sanidad para sentir alivio. En el momento en que Jesús habló, su corazón ya se tranquilizó. Eso es fe. Paz antes de la evidencia. Saber que aunque el mundo grite lo contrario, la palabra de Dios tiene la última voz. Jesús sigue buscando corazones como el del centurión. Corazones que digan, no entiendo todo, pero creo. No veo el milagro todavía, pero confío. No tengo las respuestas, pero sé quién las tiene. Cuando oras así, con honestidad y fe, el cielo se inclina hacia ti. Y en ese instante, aunque no lo veas, algo cambia. Dios empieza a mover las piezas invisibles que conducen a tu milagro. El mensaje de Mateo 8:5-13 no es solo una historia antigua. Es una invitación viva, una invitación a creer más allá de la razón, a confiar en que si Jesús lo dijo, se cumplirá, a descansar en su autoridad, a recordar que su palabra no necesita testigos, porque ella misma se cumple con poder. Y ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué área necesita una palabra de Jesús? ¿Qué situación parece muerta, paralizada, sin esperanza? Tal vez es tu salud, tu familia, tu economía, tu corazón. Hoy Jesús sigue diciendo, ve, y como creíste te sea hecho. Solo una palabra, solo una promesa, solo un acto de fe. Eso basta para que el milagro comience. No necesitas verlo todo claro. Solo da el paso. Ora, cree, espera. Y mientras lo haces, recuerda lo que Jesús vio en aquel centurión. Una fe que lo hizo asombrarse. Imagina que el mismo Jesús pueda mirar tu vida hoy y decir, en Él, en ella, he hallado una gran fe. Que tu fe sea esa que conmueve el cielo, esa que rompe el silencio, esa que abre camino donde no lo hay. Porque el poder de Dios no tiene límites, pero la fe es la llave que abre su manifestación, y esa llave está en tus manos. Así que al cerrar esta historia, haz una pausa, respira, y dile al Señor, Jesús, basta con que digas una palabra. Hazlo con fe. No importa cuán pequeña parezca, porque incluso la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas, y cuando confías en Él, nada vuelve a ser igual. La fe del centurión no fue solo un episodio bíblico, fue una profecía sobre lo que Dios seguiría haciendo en millones de vidas a lo largo de la historia. Y hoy, tú puedes ser parte de esa historia. Cree, confía, y deja que la palabra viva de Jesús haga lo imposible en ti.
Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a compartirlo. No sabes a quién puedes inspirar con esta historia. Suscríbete, deja tu comentario y cuéntame. ¿Qué palabra de Jesús necesitas escuchar hoy? Juntos sigamos construyendo una comunidad de fe, esperanza y amor. Porque cuando compartimos su palabra, el mundo cambia. Una historia a la vez.